Hola amigos. Ayer se puede decir que el mundo asistió al entierro de la Unión Europea, y de Europa en su conjunto. La intervención de Putin en directo, y de Xi Jinping, por videoconferencia, fue un cruel varapalo para los gobernantes europeos. La intervención de Putin la tuvieron que retrasar 2 horas, por un ataque informático, porque por lo que se ve, a alguien le jode oír lo que no quiere oír. Pero no nos engañemos. Lo que no quieren es que los ciudadanos nos enteremos de que de verdad otro mundo es posible, y luego lo reivindiquemos en las calles. De verdad que fue tremendo el discurso de Putin, tan contundente como el de Múnich en 2007, vamos, que es la segunda parte, y el recordatorio de lo que han provocado las élites fascistas y colonialistas de una enferma burguesía europea. El resumen se podría hacer, diciendo que Putin les podría haber dicho a los europeos: os lo advertí en Múnich, y no hicisteis ni puñetero caso. A partir de ahora ya nada va a ser igual en el mundo. Es erróneo considerar que la época de cambios turbulentos pasará, y todo volverá a la normalidad. No lo hará. Putin estuvo contundente de verdad. Pero como veréis más adelante, lo curioso de todo es que las propias burguesías europeas, y las élites millonarias estadounidenses, son las que han empujado a los políticos de la OTAN, durante los 2 últimos años, a lanzarse sobre la isla mundial, creyendo que pasarían por encima de quien hiciese falta. Unos políticos, que desde la desaparición de su mentor, Zbigniew Brzezinski, solo se han guiado por el catecismo que les dejó como legado. En este catecismo está escrito a sangre y fuego, que hay que odiar a Rusia y al comunismo, por encima de todo, y que los asiáticos, africanos y demás razas, son seres inferiores para que trabajen para nosotros los occidentales. Y así nos va en Occidente. No os perdáis una coma de lo que aquí se dice. El presidente ruso habló en el Foro Económico de San Petersburgo, que se celebra del 15 al 18 de junio con la participación de delegaciones de unos 40 países. Vladimir Putin ha abordado diferentes temas políticos y económicos durante su intervención este viernes en la sesión plenaria del 15 Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En sus declaraciones, el mandatario ruso señaló a Estados Unidos. Y dijo que al declararse vencedor de la Guerra Fría, pasó a considerarse el mensajero de Dios en la Tierra, que además, no tiene obligaciones, solo intereses. Y esos intereses se proclaman como sagrados. Según Putin, Washington parece no darse cuenta del hecho de que en las últimas décadas, se han ido formando y ganando terreno nuevos centros poderosos, con propios sistemas políticos e instituciones públicas, así como modelos de crecimiento económico, que por supuesto, tienen derecho a su protección, y a garantizar su soberanía nacional. En su discurso, el mandatario ruso afirmó que la época del orden mundial unipolar ha finalizado, pese a todos los intentos de conservarlo por cualquier medio. Putin enfatizó que la diversidad de civilizaciones del planeta y la riqueza de culturas son difíciles de combinar con patrones, ya sean políticos, económicos o de otro tipo. Aquí no funcionan los patrones que son groseros, sin alternativa, impuestos desde un solo centro, aseguró. Putin enfatizó que es erróneo considerar que la época de cambios turbulentos pasará y todo volverá a la normalidad, y será como antes. No lo hará, subrayó. Sin embargo, élites gobernantes de algunos estados occidentales aún parecen conservar tales ilusiones, sin querer darse cuenta de cosas obvias. Por ejemplo, creen que el dominio de Occidente en la política y la economía globales es una magnitud incambiable, y eterna. Nada es eterno, dijo, agregando que los líderes de los países occidentales continúan tomando al resto de estados por colonias, y a sus pueblos por personas de segunda clase, porque ellos mismos se consideran excepcionales. Putin también afirmó que los conceptos clave para los negocios, como la reputación comercial, la inviolabilidad de la propiedad y la confianza en las monedas mundiales, fueron socavados por Occidente, que seguía por sus ambiciones e ilusiones geopolíticas obsoletas. Asimismo, declaró que los esfuerzos destinados a combatir la inflación provocarán que la economía de las entidades imaginarias se vea sustituida por la economía de los valores y activos reales.
¿Para qué cambiar bienes por dólares y euros? ¿Que están perdiendo peso?, preguntó el presidente ruso. En ese contexto, Putin recordó que las reservas mundiales de divisas corresponden a 7,1 millones de dólares y 2,5 millones de euros, dinero cuyo valor disminuye al ritmo de alrededor de un 8% anual, y que en cualquier momento puede ser confiscado o robado si a Estados Unidos no le gusta algo en la política de algún país. Al comentar la situación en la Unión Europea, Putin señaló que el bloque comunitario perdió definitivamente su soberanía y que las decisiones tomadas por sus líderes perjudican a sus propios pueblos y economías. Al mismo tiempo, el presidente ruso manifestó que el aumento de precios, la inflación, los problemas con los alimentos y los combustibles y en el sector energético en general, son el resultado de los errores sistémicos de la política económica de la actual administración estadounidense, y de la burocracia europea. Ahí están las causas, y eso es todo, dijo, señalando que el operativo militar de Moscú en Ucrania sí ha supuesto algún cambio, pero subrayando que la raíz de las dificultades está en la defectuosa política económica de Occidente. Asimismo, Putin indicó que la consecuencia directa de las acciones de los políticos europeos y de los acontecimientos de este año, será un nuevo empeoramiento de la desigualdad en esos países. Esto, a su vez, dividirá aún más a sus sociedades. Y la cuestión no es solo el nivel de bienestar, sino también los valores de los distintos grupos de esa sociedad, añadió. El presidente ruso también se pronunció sobre las sanciones que fueron impuestos contra Rusia por su operativo militar en Ucrania, que fueron tachadas por él de locas e irreflexivas. Putin señaló que tanto la cantidad como la velocidad con la que las medidas punitivas se han ido aplicando no tiene precedentes. De acuerdo a sus palabras, el objetivo de las sanciones, que consistía en aplastar la economía rusa, no tuvo éxito. Estamos normalizando la situación económica paso a paso. Sin embargo, está sucediendo lo contrario en Europa. Putin reveló los pronósticos de los expertos, que indican que sumando tan solo las pérdidas directas, y posibles de contar, de la Unión Europea como consecuencia de la fiebre de las sanciones, el coste por las medidas punitivas contra Rusia puede superar los 400.000 millones de dólares. Tal es el precio de las decisiones aisladas de la realidad y tomadas contra el sentido común, subrayó. El líder ruso afirmó que la guerra económica relámpago contra Rusia inicialmente no tenía posibilidades de éxito, y señaló que el arma de las sanciones tiene doble filo. El líder ruso aseguró que su país está dispuesto a contribuir en el equilibrio de los mercados agrícolas mundiales, y está abierto al diálogo sobre este tema con las Naciones Unidas. Uno de los ejes en el que se puede basar el debate puede ser la creación de condiciones normales logísticas, financieras y de transporte, para aumentar las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes, precisó. Además, Putin remarcó que Moscú no impide el suministro de alimentos de Ucrania a los mercados mundiales. No somos nosotros los que minamos los puertos del Mar Negro de Ucrania, señaló el político, instando a Kiev a desminar la zona y sacar sus mercancías con el compromiso de garantizar la seguridad del paso de tales buques civiles. Durante su intervención en el foro, el presidente ruso también habló sobre la operación militar que Moscú inició en Ucrania el pasado 24 de febrero. Según manifestó, Occidente se negó fuertemente a cumplir con sus obligaciones anteriores, y resultó simplemente imposible llegar a nuevos acuerdos. Putin comunicó que debido a riesgos y amenazas crecientes, Rusia se vio obligada a tomar la decisión del operativo, que resultó difícil, pero necesario. Esta es la decisión de un país soberano, que tiene un derecho incondicional, basado, por cierto, en la Carta de las Naciones Unidas, a defender su seguridad. Una decisión destinada a proteger a nuestros ciudadanos, residentes de las repúblicas populares de Donbass, que durante 8 años fueron objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev, y neonazis que recibieron la protección total de Occidente, denunció. El mandatario señaló que la velocidad y la escala de los cambios en la economía global, las finanzas y las relaciones internacionales están aumentando, y cada vez más, se hace visible el rechazo a la globalización en favor de un modelo de crecimiento multipolar.
Putin advirtió que la formación y el nacimiento de un nuevo orden mundial es un proceso difícil, que aportará muchos desafíos, riesgos y factores, y que al día de hoy son impredecibles. Sin embargo, el político recalcó que las reglas de su mantenimiento serán impuestas por estados fuertes y soberanos, que no se mueven a lo largo de la trayectoria ya esbozada por alguien. Solo los estados fuertes y soberanos pueden pronunciarse en este orden mundial que están naciendo de nuevo. O estarán condenados a seguir siendo, o a convertirse en una colonia, concluyó. Tela marinera lo que Putin ha dicho: si alguien no lo quiere entender, o se quiere hacer el sordo, es posible que si miramos hacia Múnich en 2007, y vemos a dónde nos ha traído a Occidente el ignorar aquel discurso. El ignorar puede ser dramático de verdad, tan dramático como intentar reconducir los acontecimientos del mundo para mantener el orden establecido por la OTAN. En la misma línea, en su discurso en videoconferencia, el presidente de China, Xi Jinping, acusó a Occidente de promover por la fuerza su sistema político y su concepto de derechos humanos para interferir en asuntos internos de otros países. Bajo las consignas de los derechos humanos universales, promueven por la fuerza los conceptos y sistemas democráticos occidentales de derechos humanos en el mundo, y utilizan estas cuestiones para interferir en los asuntos internos de otras naciones. Previamente, al discurso de Xi Jinping, el embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Junyo, aseveró que Estados Unidos ha dejado un historial vergonzoso de violaciones de los derechos humanos, lo que merece mucha atención y responsabilidad por parte de la comunidad internacional. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense acusó a Pekín de no ser neutral en el conflicto de Ucrania, y rechazó sus lazos con Moscú. Además, advirtió que las naciones que se ponen al lado del presidente ruso, Vladimir Putin, estarán en el lado equivocado de la historia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, respondió a las recientes críticas de Estados Unidos a Pekín sobre su posición respecto a Rusia y en torno a la situación en Ucrania. Este miércoles, en respuesta a la conversación telefónica que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense acusó a Pekín de no ser neutral en el conflicto y rechazó sus lazos con Moscú. En su declaración, citada por el diario The Washington Post, advirtió además que las naciones que se ponen del lado del líder ruso estarán en el lado equivocado de la historia. En una conferencia de prensa extraordinaria, Wenbin aseguró que su país siempre ha estado al lado de la paz y la justicia, y reiteró que seguirán desempeñando un papel constructivo para ayudar a desescalar la situación en Ucrania. China está comprometida con el diálogo y la cooperación para una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Dijo que las sanciones de Occidente no ayudan a resolver el conflicto en Ucrania. Por otro lado, el portavoz chino afirmó que Washington devolvió el conflicto a la Europa tras impulsar la expansión de la OTAN hacia el este. Mientras que Estados Unidos ha clamado por una lucha hasta el último ucraniano y ha alimentado el conflicto, China ha promovido activamente las conversaciones de paz y ha hecho un llamamiento al mundo para que las negociaciones, y no los combates, continúen entre Rusia y Ucrania, aseveró. Webin insistió en que el país norteamericano ha provocado que la crisis actual se desborde y se extienda, haciendo alusión a la presión que ha ejercido con sus sanciones a Rusia, y subrayó que su gobierno se ha opuesto firmemente a los intentos de politizar, instrumentalizar y armar la economía mundial. No se puede permitir que la cooperación económica internacional que se ha construido durante décadas desaparezca así como así, y que la gente común en todo el mundo cargue con el coste, añadió Wenbin. La gente llegará a su propia conclusión sobre quién está en el lado correcto. Estados Unidos sigue afirmando que está en el lado correcto de la historia, pero, ¿está totalmente seguro de ello? Tal vez solo esté silbando en la oscuridad, expresión que alude a un intento por mantenerse valiente, finalizó. Una vez oídos los discursos de San Petersburgo en 2022, si no contextualizamos la historia corremos el peligro de perdernos, y por eso hemos caído en Occidente en la más absoluta inmediatez histórica. Donde una directriz política de cualquier líder, dura lo que dura un hashtag en la red social,
hasta la siguiente ocurrencia que le dé un impulso en las encuestas. Por eso, cuando muchos oigan hablar de lo que Putin transmitió ayer en San Petersburgo, les sonará a algo, que ni se plantean de dónde viene la historia de este enfrentamiento de Occidente con Rusia. Por supuesto que de Múnich ni hablamos. Pero no se puede olvidar que todo esto tiene una historia, y además no muy lejana. Se trata de que las élites y las burguesías occidentales llevan unos años preparando a sus líderes políticos para que la OTAN se lance de una vez por todas a la conquista de la isla mundial. Después de constatar que ya tenían perdida la batalla económica contra China, y que toda la influencia política se está formando en Asia en detrimento de la pérdida total de influencia occidental, decidieron dar ese temerario paso, y pensaron que lo principal era empezar derrotando a Rusia y balcanizarla, porque precisamente el territorio de Rusia coincide plenamente con la aludida isla mundial, y de lo que ya hablamos en el espejo hace tiempo. La teoría geopolítica de Leertland, o la isla mundial, y que las huestes fascistas occidentales han hecho de ella una especie de catecismo sagrado. Dice que esa isla tiene que ser conquistada y gobernada bajo las leyes que la OTAN encabezada por Estados Unidos imponga al resto del mundo. Y en eso están al unísono todos los estamentos de las naciones de las burguesías de Occidente, haciendo que la Tercera Guerra Mundial, que se desarrolla sin prisas pero sin pausas, haya que empezar a contarla, acumulando las noticias e intuiciones que se van precipitando, y como creo que todos estamos un poco perdidos a la hora de poder intuir el siguiente paso que darán los promotores. Las tenemos que ir marcando con una miguita de pan, para que podamos volver sobre nuestros pasos en caso de que ya nos encontremos perdidos del todo. El problema será si los carroñeros se comen las miguitas de pan, y ya no encontramos el camino de la paz, ni los promotores, ni los ciudadanos que los eligen. Algo que desgraciadamente parece que está ocurriendo, porque todo indica que todos los estamentos caminan en la dirección de la guerra, sobre todo en Estados Unidos, donde Falsimedia y los think tanks empujan a los cafres de la guerra hacia la hecatombe. Y hablan sin tapujos de que debemos prepararnos para la guerra contra China y Rusia al mismo tiempo. Es posible que la pandemia les haya dejado un poco tocados del ala, pero no desistirán. Es más, el desastre de gestión que están teniendo Estados Unidos y la OTAN en general con el coronavirus, los hace aún más peligrosos porque querrán culpar a China y Rusia de todos sus males. Y la teoría geopolítica de Leertland se nos muestra como una realidad que nació de las mentes calenturientas de un imperio enfermo, que actualmente ha pasado de la ficción a la realidad. Mirar lo último que se publicó el día 2 de agosto de 2021, dos noticias a cual más preocupantes. Los medios estatales de Estados Unidos han sido duramente criticados por publicar caricaturas xenófobas y enfermizas, que muestran a los rusoparlantes como cucarachas y subhumanos. Y todo esto en una emisora estatal estadounidense, la Radio Free Europe Radio Liberty, en español Radio Europa Libre Radio Libertad. Es una organización de radiodifusión financiada por el gobierno de los Estados Unidos que transmite noticias, información y análisis a países de Europa del Este, Asia Central y Medio Oriente. Y que ha sido criticada en Twitter, después de que un largo hilo de caricaturas xenófobas del artista ucraniano Alexei Kustovsky, que representa a personas de habla rusa como cucarachas subhumanas, se volviera viral. Las caricaturas, publicadas por el medio controlado por el gobierno de Estados Unidos durante muchos años, tienden a glorificar el nacionalismo ucraniano y apuntan tanto a los rusos, como a los rusoparlantes. Al tiempo que muestran al presidente Vladimir Putin y otros funcionarios en Moscú como idiotas integrales. Además de retratar claramente a los rusos como infrahumanos, las imágenes también son pro-occidentales, impulsando una política de integración en el bloque de la OTAN liderado por Estados Unidos. Esto es presumiblemente lo que atrajo a los propagandistas de Radio Liberty para publicar las imágenes. En uno de esos gráficos, los hablantes de ruso se representan como cucarachas, huyendo del supuesto poder del idioma ucraniano. Los insectos parecen tener los rostros de Putin, del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, y de la figura de la oposición ucraniana, Viktor Medvedchuk, quien es objeto de una acción legal por motivos políticos en Kiev.
En otra caricatura, una mujer mayor es representada como una maruja estúpida y atrasada por Verbati, una comedia en ruso producida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un televisor de estilo antiguo. Por el contrario, una familia ucraniana de aspecto feliz ve la televisión con doblaje. Además del sentimiento antirruso, las caricaturas también parecen burlarse de problemas graves, incluida una posible crisis humanitaria. Uno de los dibujos de Kustovsky se centra en los problemas relacionados con la sequía en Crimea. La región ha tenido problemas con el agua desde 2014, cuando el gobierno de Ucrania construyó una presa improvisada en el canal del norte de Crimea, que anteriormente proporcionaba el 85% del suministro de agua de la región, que se alimentaba del río Dnieper, el cuarto río más largo de Europa. El trabajo de Kustovsky se ha presentado en Radio Liberty desde al menos 2014, y en ese tiempo, ha producido cientos de piezas antirrusas y pro-ucranianas. La organización matriz de Radio Liberty, la agencia de medios globales de los Estados Unidos, está obligada a ser coherente con los objetivos generales de política exterior de los Estados Unidos y proporcionar una capacidad de aumento para apoyar los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos durante las crisis en el extranjero. Y si las imágenes de Kustovsky reflejan la línea editorial ya que las siguen publicando, pues apaga y vámonos. Otra noticia todavía más preocupante de ese mismo día, fue que el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos llevará a cabo el ejercicio global a gran escala del 2 al 27 de agosto de 2021. Le llamaron el SG-21, y es un ejercicio del Departamento de Defensa ejecutado por el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos. La Armada y la Infantería de Marina, junto con las Fuerzas Armadas del Reino Unido, la Fuerza de Defensa Australiana, y la Fuerza de Autodefensa de Japón. En el comunicado dijeron que Estados Unidos está comprometido a trabajar con nuestra inigualable red de alianzas y asociaciones en este complejo entorno operativo para garantizar la estabilidad regional, fortalecer el orden basado en reglas internas, asegurar las líneas de comunicación y mantener un Indo-Pacífico libre y abierto que beneficie a todas las naciones. Este ejercicio de dominio completo se llevará a cabo en toda la región del Indo-Pacífico con nuestros socios globales en forma de entrenamiento de campo, actividades de apoyo logístico, aterrizajes anfibios, maniobras aéreas y terrestres, operaciones aéreas, operaciones marítimas y actividades de operaciones especiales. Las fuerzas de Estados Unidos se entrenarán con aliados y socios para mejorar la interoperabilidad, la confianza y el entendimiento compartido para abordar mejor los desafíos de seguridad que afectan a todas las naciones. En el espejo lo interpretamos como un desafío en toda regla a China, en una especie de actualizar los consejos del militar estadounidense retirado James Stavridis, que apelaba al temor más profundo de la élite política de Washington. Y de hecho, de todos los países de habla inglesa, que surgió de la teoría geopolítica de Heartland, de Alford John Mackinder, que para el que no lo sepa hace referencia a la isla mundial, o World Island, en inglés, que comprende los continentes de Europa, Asia y África, siendo el más grande, más poblado, y más rico de la Tierra, de todas las combinaciones posibles. Esa teoría viene a decir que el dominio de esa área concreta del mundo permitiría dominar todo el planeta. Es por eso que el almirante James Stavridis escribió al armado, de que China y Rusia quieren controlar la isla mundial. Me imagino que tendrá en mente la nueva ruta de la seda china. Que yo por mi parte digo que no hace falta ser muy lumbreras para percatarse de esa teoría. Solo que desde mi punto de vista no hay que llevarlo al plano de dominar el mundo, sino de hacer que el mundo sea mejor para todos. Pero que desde el punto de vista de ese señor de la guerra estadounidense, el tal James Stavridis, esto es una gran amenaza existencial para los Estados Unidos, ya que esa isla mundial actualmente es la parte más importante estratégicamente de Eurasia, cuyo control se considera uno de los factores clave que dominan el mundo. La isla mundial ha sido y es la causa más importante por la cual Estados Unidos y sus socios estaban listos para luchar en el último siglo, y dado que la isla mundial actual abarca toda Asia, África y Europa. El almirante Stavridis, enumerando los puntos de interacción entre Moscú y Pekín,
llega a una conclusión pesimista para Estados Unidos, ya que perder esa isla sería la práctica desaparición de Estados Unidos tal como lo conocemos. En respuesta, se propone hacer todo lo posible para vincular a Europa con Estados Unidos, y no permitir que la alianza chino-rusa seduzca a los países europeos. La receta de un almirante retirado es sorprendentemente diplomática. Estados Unidos y sus aliados deben prestar atención a la creciente cooperación entre Rusia y China. Enfocar la recopilación de inteligencia, en todo lo lejos que puede llegar esta colaboración, y hacer todo lo posible para apoyar a Europa unida y fortalecer la red de alianzas, asociaciones y relaciones amistosas en toda la periferia de Asia. En otras palabras, viene a decir que Estados Unidos le tiene que hacer urgentemente la pelota a Europa, para que no se una a la ruta de la seda. Pues yo le digo que esté tranquilo, porque eso no creo que le cueste mucho, porque las burguesías europeas están muy contentas con la protección de los mercenarios de la OTAN, ya que es el ejército privado de las élites financieras estadounidenses y mundiales. En la serie de medidas que expone el exmiembro de la OTAN, rechina los oídos el silencio obvio en esta lista de medidas de un trabajo de sabotaje sobre la cooperación ruso-china, pero aunque el almirante Stavridis no menciona esto directamente. En el mismo texto del artículo trata sobre el relleno de las típicas tesis antichinas, comenzando por meter cizaña entre China y Rusia, por cualquier cosa. Por declaraciones de Putin, o de Xi Jinping, ya se sabe. Que si Putin ha dicho tal o cual cosa, que si Rusia estaría mejor si no trabajara con China, o que China ve a Siberia como un bistec de perro listo para comérselo, etcétera, etcétera. O sea, lo que todos sabemos que hace la falsimedia imperial, inventarse cosas contra Rusia y China, publicarlas, y luego creérselas ellos mismos. Y hay una cosa que a todos nos tiene que preocupar mucho, y tendremos que estar preparados para lo que viene. Es el pequeñísimo detalle de que a ninguno de los expertos estadounidenses, que están dando estas opiniones a sus ciudadanos para hacer su labor de preparación mental de los mismos, a ninguno se le ocurre insinuar la solución más lógica y más sensata, como es el abogar por normalizar las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín, para hacer un mundo más pacífico, un mundo para la mayor felicidad de todos sus habitantes. Solo se discuten las medidas militares y coercitivas. Sin embargo, esto se aplica por igual a las relaciones entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Europa. Solo se discuten técnicas dolorosas y la palabra compromiso no está en principio en el léxico de las soluciones recomendadas. Por su parte, un tal profesor Yonais, que en teoría tendría que apaciguar los ánimos, no duda en las expresiones más duras, y no confía para nada en la diplomacia, sino que asombrosamente escribe con franqueza sobre la solución militar como única solución. Dice el cafreste, que Estados Unidos debe desarrollar la combinación correcta de capacidades y conceptos para derrotar a China, o a Rusia, antes de que se hagan demasiado fuertes sus fuerzas armadas. Porque una vez que se determine esta combinación, los Estados Unidos tendrán que crear una fuerza militar considerable. Y aquí es como para echarse a temblar, porque viene a decir, que no serviría de nada derrotar a uno de ellos, ya que el enfrentamiento militar contra los dos a la vez será inevitable. Así que, este es el panorama. Dejemos las miguitas de pan en el camino de la guerra, porque seguramente tendremos que retroceder al campamento base de la paz, que puede quedar tan lejos como en el Neandertal. A ver si hay suerte y arrastramos a los cafres globalistas a recapacitar, con el permiso del pueblo estadounidense. Que a estas alturas ya estarán muchos de ellos en las oficinas de alistamiento para combatir a los demonios del infierno socialista. Y pensar que todo este imperialismo y este belicismo fascista, solo se hace para mantener en el poder a las burguesías, y a las élites financieras. Es como para estar asustados de espanto, que unas ciudadanías cobardes se pongan del lado de estos cafres, sabiendo que la corriente fascista nos arrastrará a todos al abismo del Cromañón. Así están las cosas. Ahora recopilemos desde Múnich 2007, hasta San Petersburgo 2022, si comparamos las previsiones de futuro de la OTAN, las advertencias de Putin en 2007, la guerra en Ucrania comenzada, y el discurso de ayer de Putin.
nos dará una composición del lugar que aterradora, porque las burguesías ya se sabe. Antes muertas que sencillas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.